Romanos capítulo 13, versículo 5. Estábamos hablando del principio de autoridad espiritual y de sumisión, en este caso y en este contexto relacionado con lo civil, con las autoridades civiles, con el gobierno. Pero realmente es tremendo cómo hay un paralelo brutal entre lo civil, en el sentido del gobierno y la sumisión. La familia, la iglesia, usa incluso las mismas palabras, aunque en algunos casos hay pequeños matices. Y es un principio subyacente, ¿verdad? Es un principio que es importante que aprendamos porque no tiene que ver solamente con las personas, tiene que ver con la autoridad y tiene que ver con el corazón, tiene que ver con nuestro corazón. Y en el versículo 5 dice, está hablando de las autoridades, cómo son siervos de Dios, cómo están habilitados para usar en un momento dado la fuerza como método de castigo, el castigo físico. Y dice en el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y aquí veíamos el otro día que estaba poniendo el foco en el hecho de que es más allá, va más allá de solamente una actitud o de un comportamiento, mejor dicho, sino que es una actitud del corazón. Dicho de otra manera, ¿cómo te comportarías, cómo me comportaría si tuviéramos inmunidad diplomática? ¿Habéis escuchado ese término, inmunidad diplomática? ¿No? Sobre todo los hijos de los dignatarios y los hijos de los cónsules que están por ahí y tienen cierta de esta inmunidad, la querían por ahí en los países, porque claro, te cogen a 200 a inmunidad diplomática, ¿no? Pues, ¿qué haríamos si nadie nos viera o qué haríamos si tuviéramos inmunidad diplomática? Todavía por causa de la conciencia, ¿verdad? Y si seguimos leyendo, dice, pues por esto, ¿qué es esto? Pues por causa de que le estamos sujetos por la conciencia. Por esto también pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No vea cómo nos cuesta esto en España, ¿eh? ¿Cómo es, Pablo? Pagar tributos, impuestos, respeto y honra. Vaya tándem. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¡Wow! Tremendo versículo, ¿verdad? Ahora, dice que son servidores. Y por eso, por la conciencia, nos sometemos a ellos. Y por esta misma razón pagamos los impuestos. Porque si el gobierno, en el sentido del Estado, es una autoridad, esa autoridad significa que esa autoridad puesta o respaldada por Dios. Lo aprendimos el otro jueves. Si esa autoridad es de Dios, si tiene autoridad legítima, Dios está detrás. Y si tiene autoridad, puede ejercer autoridad también en lo que son los tributos, en la hacienda. Ahora, hay una implicación, bueno, os acordáis del ejemplo que os contaba el jueves antes de irnos, ¿verdad? Este señor que no quería pagar tributos porque se iban a usar para causas que no son buenas. Entonces, pues por eso él se los ahorraba para el Señor y para las misiones. Y ahora pues está en la cárcel. Claro, el planteamiento era interesante, pero Jesús ya del tirón dijo claramente cómo esa no era la forma de proceder, sino que debemos pagar nuestros impuestos, pagar nuestros tributos, no mentir, porque el Señor lo ve y no es cuestión de que nos pillen o no. No, es que Hacienda está muy liada. Por 300 euros no creo que me investiguen. Es conciencia delante del Señor. No me gusta un país donde cobren tantos impuestos. Vete a otro. Hay otros países donde cobran menos impuestos. Lo que espero que no te parta la rodilla, porque si no va a tener que tener fe para la sanidad sobrenatural. Pero sí, o otros países. Pero aquí los impuestos que hay son los que hay, ¿verdad? Ahora, hay una parte interesante de estos textos que dice, puesto por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Hablábamos el otro día de cómo Dios considera a estas personas que están en la autoridad servidores suyos, incluso aunque no sean cristianos. Sus servidores están haciendo un servicio para Él. Ahora, aquí aprendemos un principio muy importante en este versículo, y es que el Señor no tiene problema en que se le pague, ¿a quién? A ver, viéndolo en el texto, decirme
decirme, este texto está dando pie, entre muchos otros, a que se pague lo que se le debe, lo que es correcto. ¿A quién? Leerlo porque está ahí, ¿eh? A los servidores de Dios también se les paga, hermano. ¿Sí o no? A los servidores de Dios se les paga. Si a los servidores de Dios, incluso inconversos, se les paga, imagínate a los servidores de Dios conversos, establecidos directamente por Él. Mira, la respuesta que puedes encontrarte tú, hermano, o yo, es, pero es que los siervos de Dios, sean estos o cualquiera, deben servir a Dios de forma vocacional. Deben servir a Dios por vocación. ¿Sí o no? ¿Vocación qué es? Llamado. Un sentido de que algo se quiere hacer porque le gusta a la persona. Pero en puridad de concepto, por vocación tenemos que servir a Dios todos. ¿Sí o no? ¿Cuántos son servidores de Dios en esta casa? ¿Cuántos le sirven por vocación? Todos, desde el pastor hasta el último hermano. Todos. No está hablando aquí esto. Aquí está hablando, y por supuesto, Primera de Timoteo habla de ello, y en Corintios, aquí está hablando de las personas que dedican todo su tiempo a servir a la casa de Dios, al templo, o en este caso al Estado, y por lo tanto su provisión tiene que venir, en este caso de los impuestos, y en la casa de Dios, de cómo Dios provee las finanzas. Y esto es bíblico, hermano. Esto es correcto. Las personas que están puestas en el gobierno para trabajar porque nuestra convivencia sea mejor, porque nuestro país sea mejor, son siervos de Dios que deben de vivir de lo que nosotros damos. Es normal que el presidente de nuestro gobierno cobre. A mi juicio cobra poco, porque no puede ser que un presidente de una empresa de 400 personas cobre más que el presidente de un país de 50 millones de personas. Que lo haga por vocación lo hace, pero debe ser remunerado honrosamente y dignamente. Si lo hace mejor o peor, habría que quitarlo o ponerlo, pero es digno de que como servidor de Dios viva de eso. Igual todo servidor de la casa de Dios que vive de trabajar para la proclamación del Evangelio, de ahí debe comer y de ahí debe vivir. Esto es lo correcto, hermano, para el avance del reino de Dios en un estado, en una nación y en la iglesia. Los siervos de Dios deben de ser remunerados. En el caso de los civiles, por los impuestos, y en el caso de la iglesia, los que se dedican a la obra de Dios, de la obra de Dios, deben de comer. Dedicación es una de las palabras clave aquí. Dedicación. Los que están dedicados todo el tiempo, su sustento, su vida debe de ser venir del Evangelio. ¿Y cuánto? Eso es un asunto entre Dios y la congregación y las personas y el Estado. Eso es diferente. Pero si hay un principio, y el principio es que doble honra, o como dice el original, mayor honra. Y está hablando de euros, ¿eh? No está hablando de palmar la espalda. Está hablando de honrar a las personas que civilmente nos sirven y honrar a las personas que nos sirven en la iglesia. Sigue diciendo, versículo 7, pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Ahí está hablando de los tributos, que son lo que pagamos todos los ciudadanos, lo que sería lo más parecido al impuesto de renta sobre las personas físicas. Eso vendría a ser el tributo. Y luego está hablando de los impuestos, que venía a ser aproximadamente lo que eran los aranceles, que es lo que se paga por la exportación y exportación. Y ahí Pablo está diciendo, pagar todo lo que debéis. No solamente dinero, honra y respeto. En el contexto está hablando de las autoridades civiles y también cualquier tipo de autoridad. No se debe deshonrar a las autoridades. Hay razones para muchas cosas en la vida, pero no hay justificación para la deshonra y la falta de respeto a la autoridad. Si usted no está contento en el país donde está, si usted no está contento con la legislación, con los tributos, no está contento en la casa, con su padre, no está con su madre, no está contento en su congregación, quizá tenga que ir a otro sitio, pero nunca puede deshonrar la autoridad. La autoridad no se deshonra. Si usted entiende que tiene razones de peso o indicación divina para tomar decisiones, tómela, pero el Espíritu Santo nunca va a apoyar que deshonremos. Se honra, y aquí hay un principio muy importante que a veces fallamos en entender. Hay que distinguir entre la honra a la persona y la honra a su condición. Me explico. Si un joven y una joven se casan y mantienen relaciones sexuales, de ahí se da un nacimiento y nace un bebé, ¿cierto o no? Ese bebé, desde el día 1 que nace, le debe una honra a su padre y a su madre, ¿cierto o no? Solamente porque son su padre y su madre.
Si además son un buen padre y una buena madre, les dará doble honra. Les dará honra como papá y honra como un buen papá. Si resulta que es un mal padre, porque es un desastre o abandona el hogar, no le podrá dar honra como buen papá, porque sería una mentira. Pero todavía le tiene que dar honra como padre, sí o sí. Cuando un padre recibe honra, o una madre, la recibe desde el día 1, aunque todavía no haya hecho nada. No ha hecho nada ni bien ni mal. Pero su estatus de papá o de mamá lo hacen digno de honra. Un gobernante político, haya hecho algo o no todavía, tiene un estatus, y en el momento que el señor recoge su acta de parlamentario, recoge su acta de juez o su cartera de ministro, eso hace que tenga una honra que va implícita. Por lo tanto, hay que darle honra a eso. Igual que un señor que sale de la academia y se pone un traje verde y una chapa y una gorra de la Guardia Civil, tiene una honra. ¿Por qué? Por su condición, por su estado. Si luego es un buen político, lo honraremos como buen político. Si no, no podremos decir que es un buen político. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si es un guardia civil íntegro, diremos que es además un buen guardia civil. Si es un corrupto, pues asuntos internos lo mandará a la cárcel. Esto es de perogrullo. No es de perogrullo. Porque muchas veces no entendemos esta diferencia. Entonces decimos, ¿tú por qué honras a tu pastor? Porque es buen predicador. ¿Y si fuera mal predicador? ¿Tú por qué honras a tu padre? Porque es un coco. ¿Y si fuera un burro? ¿Tú por qué honras a tu madre? Porque ha sido fiel toda la vida a mi padre. ¿Y si se hubiera ido con otro? ¿Tú por qué honras a tu presidente? Porque hace las cosas bien. ¿Y si las hace mal? ¿Tú por qué honras a tu casa? Porque me quieren mucho. ¿Y si no te queremos tanto? ¿O así lo podrías percibir en un momento de tu vida? ¿Porque eres un hombre de Dios? ¿Porque es un hombre de Dios? ¿Según qué criterio? ¿Y si falla y cae en adulterio? ¿Qué hacemos? ¿Lo crucificamos? ¿Lo ponemos verde por las redes sociales? No, es que no puedo decir que es un hombre correctamente moral. Ni nadie te pide que lo digas. Pero todavía tienes que honrar que hay un don, que hay una autoridad y que mientras que Dios la mantenga ahí, hay que respetar la autoridad. ¿Sabes por qué? Pues lo dije en el versículo 1. Porque el que se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios se opone. Por lo tanto, se opone a Dios. Hay mucha gente que cree que se está oponiendo a su pastor y no se entera que se está oponiendo a Dios. Aunque el pastor haya cometido un error. No le decía Moisés al pueblo, pero no os enteráis que no es contra mí, contra quien criticáis. De la misma manera, los padres, los profesores, el gobierno, la policía, lo que sea, honramos la autoridad que tiene. Despersonaliza en ese sentido la honra. Estás honrando la autoridad. Si además te cae bien, bien, mejor lo honras. ¿Y si no te cae bien? ¿Y si ponemos aquí un líder de alabanza que es que no lo tragas? Que esas canciones a mí no me gustan. Y esa forma de vestir a mí no me encaja. ¿Y si ponemos un pastor que no te cae tan bien? O si no es que no te caiga bien, pero hombre, no llevas 30 años al lado de él, como el caso de estos hermanos. ¿Vas a honrar la autoridad o vas a honrar el nombre de la persona? Esto no quita que hay que honrar a los mayores en la fe. Hay que honrar a la gente que tiene testimonio. Pero es otro tipo de honra. Ya no estás honrando que es pastor, profeta, ministro. Estás honrando que es un hombre de Dios de fidelidad. Estás honrando que es un hombre que ha sido fiel a su esposa. Estás honrando a un hombre que ha sido, pues mira, lo ha hecho mejor o peor en el gobierno, pero que se sepa no ha mangado dinero. Eso es otro tipo de honra, que también es necesaria. Pero aquí estamos hablando de la honra de la autoridad. No hay nunca permiso para deshonrar la autoridad. Hay una autoridad, yo la respeto. ¿Es ejemplo para mi vida? Lo copio. ¿No es ejemplo en algún área? En ese área no lo copio, pero sigue siendo una autoridad. Por lo tanto, no estoy autorizado a deshonrarla. ¿Sabéis cuánta gente se permite deshonrar la autoridad? Pues porque ahora ya esto no me gusta o lo otro, tal y cual. No has entendido la autoridad. No has entendido la autoridad. La autoridad va más allá de la persona que la ostenta. La autoridad es de Dios. Seguimos. Honra al que honra. Y respeto al que respeto. Hay que respetar la autoridad. Y si además es una buena autoridad y lo hace bien, todavía podemos aplaudir que lo haga bien y todavía podemos decir que es de ejemplo. Si no, todavía hay que honrarla. Si no, ¿cómo es que Jesús honró a las autoridades que le estaban juzgando para matarlo? ¿Qué estaba honrando Cristo? ¿Su comportamiento? ¿Qué estaba honrando? No tendrías autoridad si no te hubiera sido dada del cielo. Estaba honrando al que había dado la autoridad, más que al que la tenía. Así que, hermano, donde encuentres autoridad, yo me digo a mí mismo, donde encuentres autoridad, autoridad conlleva honra. Si no has venido en una nave espacial o has nacido de un guindo y has tenido un padre,
solamente porque te engendró, tiene una honra y un respeto. Si ha sido el peor padre del mundo, pues no le vamos a decir que escriba un libro en paternidad, ni que dé seminario, pero sigue siendo tu padre. ¿Sí o no? Amén. Seguimos. Versículo 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí está entrando en algo que en el contexto tiene que ver con las deudas, con lo económico, pero no solamente con lo económico, sino no deber. Si nos fijamos antes, habló de tributos, impuestos, honra, respeto, en el sentido de pagar lo que debemos. Podemos, por lo tanto, debernos tributos, impuestos, honra y respeto. Y el apóstol nos dice, no nos debamos ninguna de estas cosas. Claro, hay un principio básico, fundamental, todos coinciden en que está hablando primeramente de lo económico, del principio de no endeudarse. No está hablando de necesariamente no comprarse una casa y pagarla al contado, porque si no estábamos todos debajo de un puente. Y además la Biblia nos da para que una vivienda pues, no se pueda pagar a la vez. Está hablando de la morosidad, está hablando del deber. McDonald's te da 5 consejos, ahí los lleva gratuitamente. Número 1, no deberíamos contraer deudas que no son para cosas esenciales. Número 2, no deberíamos contraer deudas cuando no tenemos esperanza de poder pagarlas. Número 3, deberíamos evitar comprar a plazos cayendo en los intereses exorbitantes. Número 4, deberíamos evitar tomar prestado para comprar un producto que baja de valor. Interesante consejo, ¿verdad? Sabéis que hay productos que a los 2 días ya valen más y hay productos que a los 2 días ya valen menos. También es interesante, ¿no? Número 5, en general deberíamos ejercer una responsabilidad financiera viviendo de manera modesta y dentro de nuestras posibilidades, recordando en todo momento que el que toma prestado es esclavo del que le presta. Proverbios 22:7, parte 2. El que toma prestado es esclavo del que le presta. ¿Tú cómo andas de deuda, Rafa? ¿Cuántas tienes? ¿Ninguna tienes? ¿Y a dónde vas mañana? ¿A dónde? ¿Fuerte? A Camerún, a África. ¿Tú crees que si este hombre estuviera endeudado hasta aquí, podría mañana irse a África? No, ¿verdad? Tendría que estar trabajando como loco para pagar, no para dar más a la obra, ni en el colegio de sus hijos, para pagar la tele. Es un principio, ¿verdad? Ahora, el principio se amplía, como veíamos antes, y dice, no solamente no debas, sino ama. Aquí hay algo muy importante. Fíjate que el apóstol Pablo está diciendo, no debáis nada, sino amaros, el amaros. O sea, lo que está diciendo es, hay una cosa en la que sí debéis, que es que el amor. O sea, eso significa que tenemos que replantearnos cuando hablamos de derechos y deberes. Porque el apóstol Pablo en ningún lado nos dice que tenemos derecho a ser amados. Sin embargo, él nos dice que tenemos una deuda de amar. Es que yo tengo derecho, ¿tú sabes lo que tiene derecho, hermano? Y yo, a amar. Eso es lo que tienes derecho. A eso es lo que estás obligado, eso es lo que estás endeudado. Es que a mí me deben, ¿tú sabes lo que a ti te deben? Que tú ames a los demás, que yo ame a los demás. Esa es la única deuda que tenemos. Una deuda de amor a los demás. Así es como lo ve el apóstol Pablo. Olvídate de derecho, piensa en tu deuda. ¿Quieres hablar de deudas? Pues mira, no te puedes enfrascar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Ahora hay una cosa en la que estás hipotecado en amar a tus hermanos. ¿Por qué? Para que nos llevemos mejor, para que haya más buen ambiente en la congregación. No. Por una cosa muy importante. Porque si hemos sido sacados del pecado y ya no estamos bajo la ley, hemos pasado a otro estatus diferente. ¿Cierto o no? Donde ya no son los 640 y tantos mandamientos los que nos gobiernan. Nos gobierna una ley más alta, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo, que es la ley del amor, que se resume en amar a Dios y amarás a tu prójimo. Si nosotros estamos en este estatus, nuestra deuda es vivir de esta manera. No es baladí que vivamos o no vivamos de esta manera. Es determinante, porque si Jesucristo nos ha sacado de debajo de una ley y nos ha puesto debajo de otra ley, la ley de la gracia, es muy importante que estemos viviendo bajo los parámetros de esta ley. Muy importante. La fe es la llave que desbloquea que la gracia de Dios por la obra de Cristo nos alcance y nos traslade legalmente. Romanos 1 hasta el 7. La fe desbloquea la gracia de Dios para que, la gracia provista por la obra sustitutiva de Cristo, para que seamos trasladados de un reino y de un dominio que es el de la ley, seamos librados de la ley
muramos a la ley y pasemos legalmente a el nuevo nacimiento y la vida en Cristo y operar bajo el principio de la libertad, de la ley del amor. Eso lo hace la fe. Ahora, una vez que hemos sido trasladados a ese lugar legalmente, nuestro comportamiento fluye por el amor. La fe que obra por el amor. Y ahí es donde vendrá Santiago y dirá, yo quiero ver que tú estás donde dices que tu fe te ha traído. Mejor dicho, que Cristo te ha traído por la fe. Yo quiero ver que si tú dices que la fe en Cristo ha permitido que pases a este nuevo sistema, donde ya no estás bajo los 10 mandamientos, los 600 y pico mandamientos, sino que estás bajo la ley de Dios, resumida en el amor a Dios y el amor al prójimo, yo quiero ver que ahora esa fe active las obras por el amor. ¿Es lo mismo la obra que la fe? No, pero están tan intrínsecamente ligados que el apóstol Santiago dirá, muéstrame por tus obras tu fe, que yo te mostraré por mi fe mis obras. Están muy ligados. ¿Son lo mismo? No. ¿Qué activa que la gracia me traslade? La fe, no las obras. Pero una vez que estoy aquí, el Espíritu Santo nos guía, nos lleva, nos ayuda a empezar a vivir bajo el nuevo paradigma que es bajo la ley del amor. Y el Espíritu Santo nos instruye, nos lleva, como hemos visto en Romanos capítulo 8, para vivir, ser guiados, meditar, pensar, ocupar la mente, caminar. Todos son acciones de vida, de movimiento. En el amor, por lo tanto, lo que fluye de nosotros es una fe que obra por el amor. Obras de amor a punta pala, diría Santiago. ¿Dónde está la fe de esta gente? Y tú dices, ¿y cómo la vas a ver? Si estás mirando, tú ves el corazón, a ver las obras de amor, a ver la fe obrando por el amor. Y lo dice así. ¿Por qué? Porque estamos en el nuevo paradigma, donde estamos bajo el principio del amor. De hecho, el apóstol lo explica, ¿no? Porque todo, ya lo hemos visto en el pasado, todo lo que antes contenía la ley se resume en amarás a Dios y amarás a tu prójimo. A veces, no sé si a ti te ha pasado o te pudiera pasar, los cristianos encontramos un hueco en medio al cual no estamos autorizados. Y es, yo no estoy bajo la ley, gracias a Dios, no me van a apedrear si pasa esto o lo que sea, o si me equivoco en una profecía, no me van a matar. Qué bueno que no estoy bajo esa ley. Paso, pero tampoco estoy yo aquí loco por Dios y por mis hermanos y obrando en amor. Yo me quedo aquí un poco en medio. En lo que tiene que ver con la ley, gracias a Dios que no estoy bajo la ley, porque bajo las obras de la ley nadie puede ser justificado, dice Romanos. Gracias que no estoy bajo eso, que era un notificador que me estaba diciendo todo el día, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal, así no se piensa, así no se obra, así no. Bueno, pero ayúdame. Eso está mal, eso está mal, eso está mal, pero ¿cómo cambio mi forma de pensar? Eso está mal, eso está mal, eso está mal, qué mal estás. Eso es la ley. Ahora viene Jesús y te dice, tranquilo, que te voy a hacer de nuevo desde dentro. Y voy a tener el Espíritu Santo dentro de ti diciendo, eso está mal, pero yo te doy fuerza para que no lo hagas. Eso está mal, pero puedes vencerlo. Eso está mal, pero el pecado no reina sobre ti. Venga, mira, te voy a empezar a poner fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera manifestación del fruto? El amor. Amor hacia Dios. Amor hacia los demás. Amor, amor, amor. Por eso no es baladí si estamos fluyendo en el amor o no. Es importante. ¿Para qué? Para que no nos quedemos en ese espacio, que no existe, pero bueno, intermedio, donde, gracias a Dios que no estoy bajo la ley mosaica, pero no he entendido que ahora hay algo más alto que me motiva, el amor. El apóstol Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos incomoda. Es algo que es, ama, pero da, pero comparte, pero tal, pero no ves la necesidad, pero no ves al hermano, lo estoy poniendo dentro de ti. Es algo mucho más alto que la ley que te diría cumple con tal, tal, tal y a Dios. No. Es una cosa mucho más alta, es el amor a Cristo, es el amor a Dios y el amor a los demás. Mucho más alto. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que esa es nuestra deuda. El apóstol Pablo está haciendo aquí un paralelo diciendo, no os enredéis con deuda que os van a bloquear, porque vuestra principal deuda es el amar. Así que no le debas a nadie dinero, si puedes, no le debas a nadie honra, no le debas a nadie, no esperes que se muera para honrarlo, porque los muertos no escuchan, tú lo sabes, ¿no? Porque si los muertos escucharan, se levantaría y tocarían las palmas en muchos sepelios. De verdad, pero no escuchan. Entonces,
No le debas nada a nadie. Tienes que honrar a tu hermano, hónralo. Hermano, esto que vengo observando en ti, qué bueno. Yo honro lo que Dios está haciendo en tu vida. Pum, 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 pum. Honra, honra, respeto. No estoy de acuerdo con el hermano, pero respeto. De mi boca no saldrá nunca una crítica hacia ti, hermano. Si creo que no lo estás haciendo bien, oraré por ti y evidentemente no tomaré tu camino. Pero yo te debo respeto, eres mi hermano. Y por el contrario, un sentido de deuda, de amor. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, considera que cuando empezamos a operar bajo este principio espiritual, estamos operando bajo el principio en el que vivió Cristo. Y esto es muy fuerte. Porque este fue el principio bajo el que vivió Cristo. Cristo vino a traernos una ley más alta, que es la ley del amor. Y en esa ley Él vivió, en la ley del amor, en la ley de amar a los enemigos y en la ley de perdonar a los que le estaban atacando. No es ninguna tontería, porque cuando nosotros empezamos a vivir siendo conscientes de que el Espíritu Santo que está en nosotros no solamente está en nosotros para ayudarnos a no pecar, no solamente está en nosotros para llevarnos adelante a nosotros mismos, no solamente no está en nosotros para vencer la tentación, sino que está en nosotros para producir el principio del reino en el que estamos. El Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a vivir bajo el nuevo estatus en el que estamos. El Espíritu Santo está en nosotros para empezar a producir y ayudarnos a responder a el amor por Dios, el amor por el prójimo, el amor por Dios, el amor por el prójimo. Cuando nosotros empezamos a responder al Espíritu Santo, ya no solamente para no pecar, sino para amar, empezamos a caminar, guardando la distancia, pero empezamos a caminar como Cristo caminó. Empezamos a vivir una vida que se empieza a parecer a la de Cristo. Ya no es una vida legalista, ya no es una vida basada en la ley, sino que es una vida más alta. Es la vida del que dijo, ¿dónde están los que te condenan? No están, yo tampoco te condeno. Condenada estás, como sigas pegando te vas a ir al infierno. Es más, vete y no pegues más. Pero yo no seré quien te condene, porque yo no he venido a condenar, yo he venido a darte una oportunidad. Yo he venido a mostrarte un amor y un perdón que nadie te había mostrado. Y si te vas a salvar, va a ser por el amor que te tengo. ¿Pensáis que esa mujer se quedó igual después de ese momento? Nunca más se quedó igual. Y Esteban, cuando empieza a entrar en esa frecuencia y lo están apedreando y dice, no le tengas en cuenta sus pecados, no sabe lo que hace. Estamos hablando de que al entrar bajo ese parámetro del reino, empezamos a caminar como Jesús. Y el amor de Cristo y un estatus, un reino mucho más alto que la metodología de la ley del Antiguo Testamento, sino algo mucho más alto fue lo que sacudió el mundo entero. Lo que sacudió al mundo entero es que Cristo no vino a traer más ley, vino a traer la ley de vida en Cristo, la ley del amor que es superior. Y eso sacudió a todo. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, si al fin y al cabo toda la ley a la que sois tan devotos, en realidad, si mira lo que está detrás, es vivir en la ley del amor. Por eso el apóstol Santiago fue tan fuerte cuando dijo, si tú has pasado a un estatus nuevo, yo quiero ver que te comportas como alguien nuevo. Y para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Os imagináis que traemos a alguien de otra parte del mundo, de una cultura que sea muy, muy diferente a la nuestra? Pues no sé, de Japón, o de Malasia, o de algún país de África, y decimos, mira, te hemos traído de ese lugar, de ese reino, de esa idiosincrasia, de esa metodología, forma de vivir, te hemos traído ahora aquí. Pero como a ti te soltemos, tú en 24 horas estás en la cárcel. A ti hay que ayudarte. Y viene alguien que te ayuda y se pone a tu lado y dice, no, mira, es que aquí no se come de esta manera. No, mira, es que aquí en este contexto se habla así. No, es que aquí es que uno no va desnudo por la calle. Sí, pero yo vengo de un sitio en la selva que íbamos desnudos. Sí, pero aquí no. Mira, es que aquí se hace así, aquí se funciona así, aquí se funciona así. Por esto, te voy a ayudar. Y ese es el Espíritu Santo que se pone a nuestro lado y nos ayuda a vivir bajo el nuevo paradigma. Así que el apóstol Pablo está cambiando, y aquí termina con la parte del gobierno, está cambiando lo que venía hablando sobre el gobierno y la sumisión, sobre lo que es deber, y está entrando de una forma magistral, le está dando la vuelta y le está diciendo, por cierto, ¿sabéis lo que realmente debemos? ¿Sabéis cuál es nuestra deuda? Ya que hemos hablado de las deudas económicas, las deudas al Estado, las deudas entre vosotros, ¿sabéis lo que realmente debemos? Nuestra deuda es caminar bajo la nueva ley en la que ahora vivimos, la ley del amor. Esa es nuestra deuda principal. Vamos a leerlo una vez más. Por lo cual es necesario estarle sujeto a los gobernantes, no por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Atención, porque empieza aquí el cambio.
¿vale? Empieza, sigue hablando, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que el impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaos unos a otros. Y ahora está aquí ya virando. Porque el amor, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué tiene que ver esto con el gobierno? Nada, estoy cambiando de tema. Estoy diciendo cómo debe ser nuestro comportamiento. Y si hablamos de deuda, esta es nuestra deuda, dice Pablo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento. Tremenda. Cualquier otro mandamiento. Se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que esta es la nueva vida en Cristo a la que hemos sido llamados. Una vida que ya no funciona bajo la ley mosaica, sino que funciona bajo la ley de Cristo. Amar, amar y amar. Esa es tu mayor deuda y esa es mi mayor deuda. Amar a Dios y amarnos entre nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder vivir en esta calidad de vida.